Muy buenas amigos, bienvenidos a mi segunda parte sobre el manejo de concretos masivos. Lo que vamos a recordar por ahora, lo que vimos en la primera parte, que significa lo siguiente. De todas maneras, yo siempre empiezo con una máxima y quiero recordarles lo que dijo nuestro padre de la ingeniería colombiana, Francisco José de Caldas. Nadie puede hacer grande una profesión sin amarla. Tenemos que ser apasionados para nuestra profesión, amarla y quererla para que salgamos triunfantes en ella. Siempre hay que tener en cuenta eso. Volveremos otra vez a recordar lo que vimos en la primera parte. Recuerda que iniciamos con la breve historia del concreto, recordando que en Colombia los primeros trabajos hechos con concreto, de hecho con sílice y demás, los hizo José Aspin. Tenemos como referencias el puente de la Custodia en la ciudad de Popayán, el puente del Humilladero y el puente sobre el río Juanambú. Ya recordemos que en 1824 se patentaron el denominado cemento Portal. Recordemos también sobre las normas de definición de concretos masivos. Aquí nosotros trabajamos con la norma INVIAS, con la norma de la Asociación de Concretos Premezclados y con la CATM. Estudiamos también lo que tuvimos que ver con la colocación de concretos masivos en climas cálidos y con el control de temperatura en obra. Yo quería recordarles de esto algo muy importante que se me ha pasado en la charla 1 y es qué es un elemento estructural y su comportamiento. Recordemos que siempre el comportamiento técnico de un elemento estructural depende básicamente de los siguientes aspectos: temperatura inicial de colocación de concreto, volumen del elemento para conocer la área de disipación de calor, las condiciones ambientales y protección del concreto del elemento y el curado del concreto. Por eso debemos tener muy en cuenta estos 4 puntos sobre cómo se comporta una estructura cuando se va a vaciar en concreto masivo para poderlo controlar. Ahora sí vamos a ver, entrando en materia, por qué hay que tomar medidas especiales con los concretos masivos. Siempre hay que tener una preocupación cuando vamos a realizar estos elementos. Esto no es así solamente ir echando el concreto y colocando y vaciando, sin tener en cuenta esas medidas especiales, que serían las siguientes. Primero debemos tener en cuenta que hay que tomar medidas especiales ¿por qué hay que tomar medidas especiales con los concretos masivos? Primero, la durabilidad del concreto a largo plazo se puede ver comprometida si excede los rangos. Hay expansión interna y agrietamiento del concreto. Esto que nos indica que esos agrietamientos internos del concreto en largo plazo se pueden volver una posible falla de estos elementos, ya que al entrarle la humedad a las estructuras, al acero, este se va oxidando y va perdiendo sus dimensiones nominales con las que fueron diseñados. También debemos de tener en cuenta estas medidas especiales con el tiempo de enfriamiento. Eso demora el proceso constructivo. Si yo no tengo en cuenta esto, sabemos que el tiempo de enfriamiento es muy largo y los procesos constructivos siguientes a los que tenemos se van a demorar y vamos a tener un retraso en la obra. Y debemos tener en cuenta también la posibilidad de minimizar los agrietamientos causados por la expansión térmica y al enfriarse, ya que al enfriarse se encoge. Aquí vemos unos ejemplos de los diferentes modos de que se agriete el concreto con esas expansiones térmicas, ¿sí? En la cual pues resolverlos lleva unos costos que no de pronto, me devuelvo. Cómo colocar concreto masivo en clima cálido y cómo controlar su temperatura. Lo hago especialmente por en los pisos térmicos que nosotros cambiamos, pues normalmente vamos a tener mayor problema donde vamos a tener concretos masivos en climas cálidos. Para esto yo tengo las siguientes recomendaciones: colocar concretos en capas horizontales de 38 a 60 centímetros y vaciados continuos en toda la longitud del elemento. Debemos de colocar siempre que la capa subsiguiente sea sensible a la vibración con los vibradores de concreto con la capa anterior. Así garantizamos una construcción monolítica. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta para que la velocidad de vaciado y en la logística que coloquemos no nos demoremos mucho, ya que la capa anterior ya esté suficientemente dura
y al echar la otra capa no se haga este proceso de mezcla, que es muy importante hacer. Hasta donde sea posible, evitar las juntas frías. Es posible que esto suceda, que esto se trate de evitar, pero hay inconvenientes técnicos, mecánicos y de ambientales que nosotros de pronto no lo podemos manejar. Yo recomiendo siempre con el calculista tener previsto cómo hacer la junta fría, cómo manejarla y qué se debe tener en cuenta en la logística pendiente por si algo sucede y tenemos que hacer una junta fría. No es nada raro que en el momento de vaciado, en las horas nocturnas que nosotros estemos trabajando, se vaya la energía, se dañe la planta de concreto, tengamos problemas de tráfico, etcétera. Y eso nos indica que hay la necesidad o condición obligatoria de hacer una junta fría. Siempre recomiendo, como le dije anteriormente, tener en cuenta eso pendiente y socializado con el diseñador de la obra. También tenemos que tener, una de mis recomendaciones muy especiales es que la relación agua-cemento no sea mayor a 0,45 cuando hagamos unos diseños de mezcla, y hasta donde sea posible utilizar cementos de bajo calor de hidratación. Para estos concretos, para manejar estos concretos masivos, yo recomiendo lo siguiente. El diseño de mezcla, que los agregados gruesos sean de mayor tamaño posible, 3/4, 1 pulgada. Que el cemento esté reposado entre 40 grados centígrados y máximo 60. Esto quiere decir, cuando llega la pipa de cemento a descargar al silo, pues esto normalmente llega entre 80 y 90 grados de temperatura. Es recomendable dejar reposar este cemento hasta unos 40, 60 grados centígrados y ya empezar el sistema de mezclado, porque si no, pues vamos a tener ya con solo el calor del cemento una temperatura muy alta en el concreto. Por eso es recomendable tener previsto esto, ya que no se debe hacer que llegó a la pipa con cemento, descargarlo en el silo y inmediatamente iniciar los vaciados de concreto. Y obviamente utilizar aditivos como retardantes y reductores de agua para que nos den una mayor capacidad de movilidad con este concreto. Otra de las recomendaciones que doy muy formalmente y que pues hemos visto es que en tierra cálida la formaleta normalmente es metálica, o de unos elementos que absorben temperatura. Es conveniente que no tengan una temperatura superior a 50 grados centígrados. Se debe enfriar con agua con anterioridad, mantener estos elementos a una temperatura lo más bajo posible. Colocar el agua de curado, inundar la superficie y a su vez colocando aditivo para repeler agua, el antisol. Normalmente esto se llama inundar, hacerle una piscina a esa estructura. O sea, cuando uno termina de hacer la estructura ya con su acabado final, dejarla completamente inundada, que eso quiere decir hacer unas pestañas en mortero para que el agua no se vaya y dejar como una especie de piscina durante mínimo 3 o 4 días. Obviamente también ya se le ha echado con anticipación el antisol, que es un aceite para reparar el calor. También debemos de tener en el momento de vaciado de los concretos masivos, se puede hacer y es recomendable hacer una porción de agua mezclado con hielo en una proporción no mayor de 80% del volumen a utilizar en reemplazo del agua de diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua que tenemos programado o diseñado para hacer la mezcla de concreto, pues esa agua se reemplaza por hielo en un volumen no mayor al 80%, y con esto bajamos la temperatura del concreto de colocación ostensiblemente. También podemos usar un equipo enfriador o chiller. Esto quiere decir que el agua de vaciado con anterioridad, unas 6-8 horas de anterioridad, el agua que está a temperatura ambiente con este equipo enfriador o chiller lo podemos bajar a 4 o de 4 a 8 grados de temperatura más el hielo. Obviamente vamos a tener el concreto a una temperatura muy recomendable para vaciar, esos como entre 20 y 22 grados centígrados, que es lo recomendable para iniciar el vacío. Entonces también debemos de trabajar con los materiales que hay
en el patio. O sea, una de las recomendaciones que yo hago cuando el material que va a trabajar en el patio es tener los agregados cubiertos, para que no aguante el sol, durante el día anterior o la noche anterior antes del vaciado, unas horas antes, hacerles un riego a los agregados gruesos para que la temperatura permanezca entre 15 y 25 grados centígrados. Y pues en caso de que sea tan grande, pues habrá necesidad de colocarle tubería para enfriamiento y programar la fundición de horario nocturno. Entonces, como podemos ver, y resumiendo en cuenta, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para hacer los concretos masivos. Y los recordamos aquí: cementos reposados, no, que para poder empezar la fabricación de esto no sea mayor de 60 grados, los tanques con agua fría que se hace con el chiller o equipo de enfriamiento, ¿cierto? Los agregados cubiertos y enfriados con agua, irlos rociando permanentemente para que estén en temperatura entre 15 y 25 grados centígrados, y hasta donde sea posible y lo permitan las circunstancias, programar fundición en horario nocturno. Es muy importante y recomiendo en el momento de los vaciados masivos llevar una trazabilidad de este vaciado de concreto masivo. Cuando vamos a vaciar o colocar concretos masivos en una estructura de un puente o cualquier elemento que vamos a construir, es importantísimo llevar una trazabilidad, un registro detallado de las temperaturas de estos concretos. Y siempre recomiendo llevar estos: temperatura de mezclado en la planta de concretos, temperatura de salida de la planta de concretos, temperatura de llegada al sitio de obra y temperatura de colocación en el instante del inicio de vaciado. Es importante llevar estos cuatro datos de temperatura, llevar esta trazabilidad para, en caso que tengamos problemas con la resistencia de los concretos o algún inconveniente, tengamos esa trazabilidad y poder tomar unas decisiones acertadas en pronto tiempo. Durante los procesos de vaciado de los concretos masivos, y si no controlamos los concretos, la temperatura de los concretos, vamos a tener los siguientes problemas, que son los que normalmente se nos presentan en la obra. Primero, si estamos vaciando unos caissons con concreto treme y no controlamos la temperatura de esto, este se puede endurecer y tapa la tubería, lo cual no nos permite el vaciado continuo para poder garantizar la continuidad del elemento. Si no garantizamos la continuidad del elemento de este caisson, vamos a tener grandes problemas y altos sobrecostos, porque después habrá que, cuando hagamos el estudio de integridad de este elemento y vemos que no está así, porque el concreto no llegó, se nos tapó la tubería y no tuvo esta continuidad, pues tocará reemplazar y volver a hacer un estudio técnico para reemplazar este caisson, o si se puede, habrá que demoler una parte y volverlo a hacer, sin contar con que la tubería se va a perder y se va a tapar. También vamos a encontrar con fisuras no estructurales o estructurales, lo que van a permitir el acceso de la humedad al acero de refuerzo, y repararlos tiene altos sobrecostos. Hay que usar aditivos, polímeros, etcétera. Esto nos lleva a unos sobrecostos y tiempos y demoras en la entrega de la obra. Vamos a hablar ahora de qué ejemplo tenemos de unos vaciados masivos en Colombia que consideramos muy importantes para tener en cuenta que esto se ha hecho. Lo primero, uno de los elementos que más me ha llamado la atención fue la ampliación de la refinería de Cartagena, que es cuando se fundió la cimentación del edificio de la unidad de cotización. Eso tenía un volumen aproximado de 3.300 metros cúbicos. Ahí vemos que tenía unas dimensiones de 24-27 por 240. Y los señores que estaban haciendo, que era una firma americana, decía que la producción del concreto tenía que tener una normativa ACI 207.1. Ellos decían que la temperatura máxima del concreto puesto en obra sería 28 grados centígrados más o menos 2. Eso quiere decir que iba el rango entre 26 grados centígrados y 30 grados centígrados. Y le dijeron a la empresa que iba a suministrar este concreto que el lazo de tiempo de colocación de concreto para esos 3.300 metros cúbicos, el tiempo máximo era de 22.5 horas. La cementera que se comprometió a esta situación,
pues puso una planta de producción con 2 líneas de producción cada una, o sea, cada planta de producción tenía 2 líneas de producción cada una. Suministraron 5 autobombas, 3 en obra trabajando simultáneamente y 2 en reserva. 37 mezcladoras 2000 para el traslado del concreto, de planta a obra. Y en esa noche trabajaron personalmente 180 personas, incluyendo el personal administrativo. Como ustedes pueden ver, la logística para esta colocación de concreto masivo en esa estructura pues era bastante grande, y unos compromisos que había que cumplir, que en el momento en que no se cumplieran, pues habían unas pólizas de seguridad que bastante grandes, que significan para la planta de concreto y no cumplir una erogación de dinero muy grande. Dentro de los datos claves que tenemos para la fundición de esa estructura, pues encontramos que se gastaron 198 toneladas de hielo. Sí, la estructura tenía colocada aproximadamente 1000 toneladas de acero. Eso quiere decir que aproximadamente fueron 306 kilos de metro cúbico, de kilogramos de acero por metro cúbico de concreto. La relación agua-cemento máxima permitida por el contratista a la planta de concreto era 0,5, y con el 80% del agua sustituida por hielo. La rata de vaciado que ellos tenían que hacer era de 147 metros cúbicos por hora, o sea, había que colocar 147 metros cúbicos de concreto en una hora. Y ellos exigían que la resistencia a 3 días fuera 87% de la resistencia solicitada, y a 7 días deben de tener el 100%. Aquí utilizaron lo que comentábamos anteriormente, usaron el antisol e inundación con agua durante 7 días mínimo. También encontramos unos elementos muy importantes que se utilizaron en la construcción del nuevo puente sobre el río Magdalena, en cuyas especificaciones particulares para la construcción de elementos masivos tenían que los dados de cimentación sobre pilotes, el volumen aproximadamente de cada dado de cimentación era 6.300 metros cúbicos, y ellos autorizaban de hacerlo en 3 vaciados, que cada uno en 2.100 metros cúbicos por vaciados. La temperatura máxima de hidratación del concreto fraguado era 74 grados centígrados. ¿Qué significaba eso? Que con las termocuplas había que llevar a que el concreto en su interior la temperatura de fragado no pasara de 74 grados centígrados. Recuerda que estábamos en Barranquilla, en uno de los tramos en la desembocadura del río Magdalena con el mar Atlántico. Como podemos ver, pues los sistemas de vaciado eran bastante disímiles. Vemos que pues utilizaban varias bombas en el momento, y al final eso terminaba en una especie de pirámide con la cual llevaban pues a hacer los vaciados en 3 elementos continuos. Tenemos que el producto edificado en planta era concreto bombeable de 35 megapascales. Ellos decían que el tamaño máximo del agregado grueso era 1 pulgada, y la temperatura no podía pasar entre 23 más o menos 2, o sea que era de 21 a 25 grados centígrados la temperatura para colocación. Podemos ver que hay varias diferencias, cada contratista tiene su especificación particular. En vías, por ejemplo, decía que la temperatura máxima era de 32 grados, pero aquí el calculista dijo que no podía pasar de 25 grados centígrados. Y el F' sub C, o sea, la resistencia a los concretos, ellos podían solicitar que se podía adquirir a los 90 días. O sea que ellos trabajan con una relación agua-cemento muy baja, y con eso pues ayudaba a que nos dieran esa resistencia y manejar esas temperaturas. Bueno, amigos y colegas, hasta aquí mi presentación sobre los concretos masivos. Recuerden seguirme en mi página web estructurasypuentes.com a través de su computador, su tablet o su celular. Recuerden visitarnos y seguirnos en mis redes sociales, en Instagram como @estructurasypuentes, en LinkedIn como @estructurasypuentes, las 2 primeras en mayúscula, en Twitter @estu_puentes, y en mi fanpage de Facebook como Estructuras y Puentes. Muchas gracias.